Y es uno de los conflictos que hoy nos ha tocado enfrentar. Y otro que es tal vez el más grande, así no nos demos cuenta, es el que tiene que ver con el calvinismo y el arminianismo. Y es muy frecuente y la mayoría no lo saben, pero estamos en medio de ese conflicto. Estamos viviéndolo y hay temas de discusión y ya hay iglesias hoy que están pasando de un lado a otro y usted ve grandes predicadores de las redes sociales que inclusive uno que respeto mucho está diciendo, sí, yo era arminianista, ahora soy calvinista, y otros le pasan a atacar a estos otros. Y la evangelización, los problemas del mundo, el alcanzar las almas, no hay tiempo porque estoy atacando a mi hermano. ¿Sí? Y les dice, venga, salgamos al campo. No, gracias. ¿Sí? O sea, al campo de batalla. Están generando un conflicto innecesario. Y yo quiero un poquitico, para edificarnos con esto, quiero que miremos un poquitico esto del concepto de calvinismo y arminianismo, por lo menos para que tengamos un poquitico de información. Escúchame. Para que teniendo argumentos asumamos algunas de las dos posturas, no, déjeme llegar al final. Y quiero que sepamos cuáles son las posturas y si vamos a asumir una de esas dos. De hecho, ya tenemos asumida una y se la digo de antemano. Nosotros los cristianos evangélicos de la Iglesia Cuadrangular, nosotros somos arminianos, no somos calvinistas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Usted dice, pero usted se ve muy calvinista. ¿Cierto? Sí. Pero es que no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la apariencia, sino con los conceptos. Y esta frase con la que empieza la charla de hoy, es de uno de mis referentes, fue un compañero, amigo mío, compañeros de la misma época, de la misma edad, pero que crecimos en el ministerio y Dios le usó de una manera impresionante para ser referente para muchos pastores y traer una renovación. Él ya está con el Señor, recibió su premio, ya está en la presencia del Señor, es el pastor John Freddy Betancourt, y siempre, esa fue una de sus tantas frases, tantas que aprendí de él, y él decía, en todo pleito entre hermanos es mejor ser el muerto. Bueno, parece que se cumplió porque ahora el muerto es él, por lo menos, y ya no pelea con nadie, ¿cierto? Y por eso quiero pedir que hoy hagamos en la oración, pidamos por su esposa, la pastora Ruth, por sus hijas, por Sarita, por Daniela, por su hijo David, por la congregación, que obviamente quedó sin ese pastor tan especial, con unos rasgos tan únicos, y no ha sido fácil esa adaptación, y no será fácil. Pero Dios está allí y la obra es del Señor y ha pasado por luchas y por pruebas, a veces en salud, a veces en temas económicos, a veces en oposición y cosas así. Pero el Señor les va a guardar y vamos a hacer una oración especial por ellos. ¿Les parece que hagamos una oración por ellos? Padre amado que estás en el cielo, hoy venimos ante tu presencia primeramente agradecidos. No terminaríamos si tratamos de hacer memoria de cuántos bienes has tenido con nosotros, cuánta misericordia, con cuánta bondad nos has rodeado, nos has alcanzado, nos has cubierto. Has llenado nuestra vida de detalles inmensos, grandes y pequeños. El que sostiene el universo con una mano, con la otra es capaz de ayudarnos con pequeños detalles. El que sostiene el cosmos en una mano es capaz de, con la otra mano, regalarnos una flor. Qué grandeza tuya que no impide, Señor, que veas aún lo pequeño. Qué capacidad tan inmensa, Señor, de no dar por obvio las cosas y estar pendientes hasta de los pequeños detalles. Has sido bueno con nosotros. Yo quiero decirte que en lo personal he sido, Señor, objeto de tu misericordia. Y tu misericordia es tan grande que toma la forma inclusive de favor. Porque no solamente perdona, no solamente borras y cubres nuestros errores, sino que nos tratas como si hubiéramos hecho aciertos, como si mereciéramos, como si nos hubiéramos portado bien, Señor. Cuán bueno eres tú, Señor, y por eso venimos ante tu presencia, sabiendo que contamos con tu favor y con tu misericordia, a pedirte, y no solamente por nosotros. Esta noche como iglesia, de manera especial queremos pedir por la Iglesia del Tesoro en Medellín, por la Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa del Tesoro, allá en Medellín, donde pastoreó nuestro hermano John Freddy Betancourt, que fue presidente por varios años de la Misión Cuadrangular en Colombia y estuvieron bajo su dirección más de casi 2000 iglesias y fue un hombre grande, un impacto grande para nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, Él está disfrutando de tu presencia y su familia está sufriendo su ausencia.
Yo te pido por el corazón de su hija Daniela, que es la pequeña, era la más pegada con él, de su hijo David, que está enfrentando una cantidad inmensa, enorme de conflictos y problemas externos e internos, por su hija Sara, que asumió junto con la mamá el pastorado, pero ha tenido ataques en su salud muy fuertes, Señor. Por la pastora Ruth, que ha tratado, Señor, Dios mío, de seguir adelante, llevando la bandera de esa forma tan hermosa de enseñar tu palabra, pero te pido que la fortalezcas hoy, te pido que la llenes de una gracia especial, de una sabiduría especial, que seas tú, Dios mío, marcando el camino, Señor, con claridad, con una dirección preciosa. Por favor, Señor. Guárdalos de manera especial, Señor, guárdalos. En el nombre de Jesús, nos preparamos ahora y recibimos tu palabra con gratitud. En Jesucristo nuestro Rey. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarme en esta oración. Tome asiento, por favor, tomando ese tema que nos pone el pastor John Freddy Betancourt: en todo pleito entre hermanos es mejor ser el muerto. ¿Usted sabe a qué se está refiriendo? ¿En qué entorno él lo está diciendo? Me imagino que lo sabe, ¿cierto? Está refiriéndose al primer gran conflicto entre hermanos, que fue entre Caín y Abel. Saben, todos sabemos, hasta las personas que no son religiosas saben que Caín, siendo el hermano mayor, mató a su hermano Abel, que era el menor. Y el conflicto, o sea, como que la primera guerra, la cuarta parte de la humanidad estaba peleando contra la otra cuarta parte de la humanidad, porque eran 4 personas en ese momento. Entonces, y estaban ahí en esa batalla. ¿Por qué? Porque le quitó una novia por una chica que no fue una batalla. Una guerra tuvo que haber sido por riqueza, por dinero, por recursos naturales, por posesiones, por ganado tal vez fue. Fue por tierras. ¿Usted va a coger mis tierras? No, la tierra estaba completa, coja la que quiera, pues más bien. ¿Por qué fue la pelea? A ver, revisemos. Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el conflicto? Génesis 4 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Está bien, cierto? Trajo una ofrenda a Jehová, un culto, una adoración al Señor. Bien, muy bien, Caín. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Abel parece que trajo algo más excelente, pero espere, Caín se le ocurrió primero, tuvo la iniciativa Caín, o sea, ¿cierto? ¿Qué será más importante, la iniciativa o la calidad? No sé, vamos a ver ahora. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios le habla a Caín, le dice: ¿por qué estás haciendo esa cara de amargado? ¿Qué pasó? Si usted hace lo correcto, yo no solo recibo las ofrendas, si miro si la persona está actuando correctamente. Y usted decide si hace lo correcto o no. Siempre estará la tentación de hacer lo correcto o incorrecto, pero es una decisión suya. Usted lo decide. Y sin embargo, él llamó a su hermano al campo y estando en el campo lo mató. Bueno, pregunto de nuevo, el móvil del crimen. ¿Cuál fue el móvil del primer crimen que ocurrió? De la primera guerra que existió. ¿Cuál fue la motivación, la razón? Tierras, riquezas, ganados, mujeres, pasión. Culto. Adoración. Un conflicto entre dos formas de adorar a Dios. Voy a decírselo de otra manera. Un conflicto teológico. ¿O no? El primer conflicto no fue de guerra, ni de riqueza, ni de mujeres, ni de reinos, ni de ejércitos. Fue un conflicto teológico en que uno que creía que era esta y el otro que creía que era la otra, uno que fue aceptado y otro que no fue aceptado. Fue un conflicto teológico. Complicado eso. Complicado que entendamos hoy día la gravedad que tienen los conflictos teológicos, que los vemos a veces muy superficialmente. Fue la motivación del primer homicidio y del primer conflicto entre hermanos, y veremos al final por qué se presenta ahora al final de los tiempos, porque por simetría, bueno, lo revisamos al final. Casi sabemos cuáles van a ser los conflictos al final de los tiempos. Casi que lo sabemos, ¿correcto? Y hoy día hay algunos de los conflictos teológicos que abundan en las iglesias, aún en las iglesias cristianas, y yo creo que personalmente hace más efecto dentro de la iglesia cristiana ese tipo de conflictos y divisiones y peleas y pleitos que ni siquiera la persecución externa. La persecución externa siempre ha traído como consecuencia a mediano y largo plazo el crecimiento y el avivamiento de las iglesias, siempre.
Hay persecución y la iglesia abunda y se esparcen y se riegan por todo el mundo y crecen. Los conflictos eternos destruyen iglesias, ministerios, familias, amistades, relaciones de una manera impresionante. Hoy, si tuviéramos que hablar de algunos que son los más recurrentes, por ejemplo, son las diferentes interpretaciones escatológicas. Eso es una de las que más diferencias. Hoy están, no, que el rapto va a ser antes, que en la mitad, que al final, que no hay rapto, que la segunda venida es lo mismo que el rapto, que va a haber un milenio, que no lo hay, que el milenio es progresivo, que ya empezó, que no somos dispensacionalistas, que somos premilenialistas. Y una de esas características de los conflictos es que le ponen nombres difíciles hasta de pronunciar, ¿no? Uno no sabe si están argumentando o diciendo un trabalenguas, ahí uno se enreda porque están hechas para enredar. Uno de los grandes conflictos es la escatología. Alguna vez contaba esta historia, porque con el pastor Alejandro Francisco la construimos porque hicimos un simposio en los Estados Unidos, en las iglesias de Spanglish, sobre escatología. Pero la premisa era esta, la premisa era la historia que nos inventamos de unos chicos en Bogotá. Esto es ficticio. Unos chicos en Bogotá, que era una pandillita de gamincitos por allá en la calle del Cartucho, que los conocieron, unos periodistas conocieron que habían hecho una familia y se protegían unos a otros, y los mayores cuidaban a los pequeños y conseguían. Y fue tan impactante la relación que tenían de ellos, que habían hecho de una familia, que decidieron llevarlos como premio a unas vacaciones en Orlando, para que fueran a los parques y todo eso. Y entonces, cuando les avisaron, les dijeron: tal día venimos por ustedes para llevarlo, alístense, vamos a venir tal día, tal hora, lo recogemos en el van, lo llevamos hasta el aeropuerto y vamos a ir a Orlando. Y ahí, ellos divagando un poco sobre cómo iba a ser el premio, algunos dijo: bueno, ¿y eso para dónde es que nos van a llevar? ¿Cierto? Él lo dijo: no, para otro país. Dijo: no, otro país no. Donde un señor que llama Orlando, usted no yo, donde don Orlando tal vez tiene una finca, don Orlando. Y vamos a ir a la finca, don Orlando, debe ser. Usted sí es bruto, como el ñaro, usted sí que no sabe nada, qué tal. Y empezaron a pelear por eso. Y otro dijo: no sabes que vamos a ir a Walt Disney. O sea, nos van a volver dibujitos, nos meten en la televisión, nos van a hacer, para que salgamos con Mickey Mouse y todo, nos van a volver dibujos. No, ¿cómo que nos van a ver dibujos? Vamos a ir a los Estados Unidos. ¿Qué Estados Unidos? Y empezaron a subirse los ánimos entre ellos. Y cuando subieron los ánimos, y justo cuando llegó el vancito para recogerlos y llevarlos al premio por la armonía y la unidad que tenían, están dando de cuchillo entre todos. Y así como vino el vancito, ¿qué pasó? Cruzó y siguió solo. Porque el problema no era la interpretación de su destino. El problema fue la actitud en que manejaron sus diferentes posturas con relación al destino. Entonces contamos esa historia que le inventamos para decirle a la gente: finalmente voy a decirle quién se va a equivocar. Todos. Todos. Y algún día cuando estemos allá, ustedes me van a venir a reclamar. Yo sé: uy, Richard, no le pegó ni a la fecha, usted sí nada era como usted dijo. Yo le decía: sí, pero de todas maneras, mientras lo entretuve para que estuviera aquí uno, de todas maneras me la debe. El Señor, yo creo que Él se va a encargar de que todos hagamos el ridículo, que todos seamos avergonzados. Dios se va a encargar de que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios se va a encargar de mostrar lo tontos que somos, de creer los dueños de la verdad, cuando el único dueño de la verdad es Él. Pero uno escoge, teniendo bases bíblicas, pues la que más se edifique. ¿Para qué va a escoger una? Yo personalmente, en la escatología, yo creo personalmente que el rapto va a ser antes de la tribulación. Yo creo. Porque hay muchos argumentos y versículos bíblicos para explicar eso. Y nuestra doctrina dispensacionalista, somos premilenialistas, somos pretribulacionistas. Creemos que seremos raptados antes de que venga el tiempo de la ira, porque no estamos puestos para ira. ¿Por qué? Por muchas razones, por muchas bases bíblicas, y porque me gusta más esa. Prefiero vivir pensando que voy a ser raptado antes de que vengan todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habló sobre escatología, habló para que tuvieran gozo y tranquilidad. Tanto que después Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica en capítulo 4, versículo 18, dice, capítulo 4 de 1 Tesalonicenses habla sobre precisamente que seremos raptados, que no todos dormiremos, sino que seremos transformados. Qué cosa tan maravillosa, y habla del rapto tan lindo, y termina diciendo, escuche, termina diciendo: por tanto, asustaos los unos a los otros. Con esta palabra dice: asustaos, ofendeos los unos a los otros, insultaos los unos a los otros, separaos los unos de los otros. Dice: alentaos los unos a los otros. O sea, ¿cuál es la interpretación correcta? La que genera aliento y ánimo en una persona para seguir adelante.
¿Te das cuenta de eso? Esa es una de las más grandes divisiones que hay y puntos de polémicas y dicen una cosa y otra, ya está peleando todo el mundo y todos tienen argumentos y tienen razón. Otra que se hizo muy común en la segunda parte del siglo pasado, a finales del siglo XX, era el tema del mesianismo, que si había que guardar la ley o parte de la ley. Lo mismo que ocurrió también al principio con los judaizantes después de que Pablo predicaba. Y surgió entonces si es la ley o la gracia, que de todas maneras toca guardar el Shabbat y el Yeshua HaMashiach, ¿sí? Y todos esos nombres y conceptos y la kippah y cosas, que encuentran un terreno abonado en personas que quieren destacarse por algo y diferenciarse por algo, y buscar en genealogías raras por allá que tienen en el 14º apellido, por ahí hay uno que es hebreo, entonces yo soy hebreo, entonces yo busco ahí Ricardo Caballero, Sarmiento, Ortiz Ríos, Conde Gutiérrez, Niño, Canelo, Borges, alguno de esos tiene que ser judío, y en el momento que lo encuentro soy más que los demás. Y esa discusión sigue hasta hoy. La cantidad de iglesias que yo he visto dividirse, la cantidad de gente que he visto apartarse de la fe en la que fueron formados y estaban bien, por ahora seguir el mesianismo, por volver a la práctica de otras cosas y sentirse superior porque se saben 3 palabras en hebreo. Es tremendo y es uno de los conflictos que hoy nos ha tocado enfrentar. Y otro que es tal vez el más grande, así no nos demos cuenta, es el que tiene que ver con el calvinismo y el arminianismo. Es muy frecuente y la mayoría no lo saben, pero estamos en medio de ese conflicto. Estamos viviéndolo y hay temas de discusión y hay iglesias hoy que están pasando de un lado a otro y usted ve grandes predicadores de las redes sociales que inclusive uno que respeto mucho está diciendo, sí, yo era arminianista, ahora soy calvinista, y otros le pasan a atacar a estos otros. Y la evangelización, los problemas del mundo, el alcanzar las almas, no hay tiempo porque estoy atacando a mi hermano. ¿Sí? Y les dice, venga, salgamos al campo. No, gracias. ¿Sí? O sea, al campo de batalla. Están generando un conflicto innecesario. Y yo quiero un poquitico, para edificarnos con esto, quiero que miremos un poquitico esto del concepto de calvinismo y arminianismo, por lo menos para que tengamos un poquitico de información. Escúchame. Para que teniendo argumentos asumamos algunas de las dos posturas, no, déjeme llegar al final. Y quiero que sepamos cuáles son las posturas y si vamos a asumir una de esas dos. De hecho, ya tenemos asumida una y se la digo de antemano. Nosotros los cristianos evangélicos de la Iglesia Cuadrangular, nosotros somos arminianos, no somos calvinistas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Usted dice, pero usted se ve muy calvinista, ¿cierto? Sí. Pero es que no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la apariencia, sino con los conceptos. Juan Calvino, despuesito de la Reforma, más o menos contemporáneo, del tiempo de la Reforma con Martín Lutero, uno de los grandes reformadores. Juan Calvino, de 1509 a 1564, un teólogo francés, realmente un humanista francés. Él se hace teólogo ya mucho tiempo después, básicamente era un humanista francés, y él es el postulador de estos conceptos. Los vamos a resumir en 5, pero seguramente son más que eso, pero vamos a resumirlos en 5 conceptos del calvinismo. Más adelante surge Jacobo Arminio, es un teólogo holandés, 1560 a 1609. Mira que cuando muere Calvino, Jacobo tenía 4 años. Luego no hubo una confrontación directa entre los dos. Lo que pasa es que hubo un maestro, un profesor de calvinismo, que fue un discípulo de Calvino, Teodoro Beza, en Ginebra, y fue profesor de Jacobo Arminio. Y Jacobo Arminio recibió todas las clases de calvinismo, y como estaban habiendo conflictos inclusive de guerras y de persecuciones de nuevo, muy curioso porque todo eso que el mismo Juan Calvino criticó de la iglesia romana que perseguía a los creyentes, a los cristianos que tenían otro pensamiento, terminó cuando ganaron poder y se volvieron ellos las personas, digamos, el concepto dominante. También persiguieron a los que pensaban distintos y los encarcelaron y los torturaron, que era lo que estaban quejándose. En Ginebra hubo una persecución muy grande. Y entonces Jacobo Arminio replanteó lo que decía Calvino. Y aparece entonces las propuestas de Calvino versus las propuestas de Arminio. El contacto entre los dos, el profesor Teodoro Beza, que fue quien hizo como ese enlace generacional. ¿Cuál es la enseñanza? Básicamente 5 puntos, aunque ahorita se acostumbra a decir soy calvinista de 3 puntos, soy calvinista de 5 puntos, soy calvinista reformado, soy calvinista de 2 puntos. Ahora está
diciendo, creo en este, pero no todo. O sea, con el tiempo las cosas se diluyen, ¿no? Y se vuelven un poquitico menos extremistas y más mezcladas. Pero los 5 puntos voy a tratar de explicarlos dentro de mis limitaciones. Estoy seguro que Dios le da a usted suficiente sabiduría para que con lo poco que yo aporte, usted pueda entenderlo bien, porque la obra es del Espíritu Santo. Lo primero, el calvinismo. El calvinismo dice que el humano es totalmente depravado, que no hay nada bueno en nosotros. La Biblia dice que el Señor nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos. Entonces un muerto no puede hacer nada para revivir. La ayuda tiene que venir de afuera porque los humanos estamos totalmente pervertidos, totalmente perdidos, no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, cada cual se apartó por su camino, ¿cierto? Entonces, la perversión del humano es total. El hombre no puede hacer la mínima cosa en pro de su salvación. Es un concepto que ellos tienen basado en la Escritura. Y el concepto arminiano dice, no. La depravación no es total. Sí, somos perdidos, somos pecadores, pero Dios nos regala momentos de iluminación. El hijo pródigo en algún momento dice, estaba cegado, pero tuvo un instante en que dijo, me levantaré, iré a mi padre. Y es, como te digo, como es nuestra creencia, es lo que nosotros enseñamos acerca de la decisión. Desde que llega un momento y lo más espiritual que puede hacer uno es en ese momento de lucidez decir, Señor, ¿sí? Que hay un instante, que no, sí estamos perdidos, somos pecadores, pero como somos hechura de Dios, hay algo de Dios en nosotros, que en algún momento se activa y nos permite enfrentarnos a la luz y tomar decisiones, ¿correcto? Pero eso es la creencia de los arminianos. ¿Los calvinistas qué creen? Que no, que lo es depravado o tal vez, no sé a quién conocieron, pero no, que es un depravado absoluto. Bueno, ahí está bien. El segundo punto es que como el hombre está totalmente perdido, entonces es Dios quien elige a la persona y esa elección la hace Dios previa a la persona. Entiéndeme, si este humano nada puede hacer, está muerto, es Dios quien tiene que venir y decir, te resucito. ¿Está claro? Ese es el pensamiento que ellos tienen. Bueno, por otro lado, los arminianos creemos que sí, el Señor es el que tiene, pero aún así la persona en ocasiones puede rechazar la elección de Dios. Pudo haber sido elegido, puede que Dios haya visto al joven rico y lo amó, dice la Biblia, lo amó y le dijo, deja todo, dale a los pobres y ven y sígueme, y aún la persona puede rechazar esa invitación y no seguir a Cristo. Es una postura y la otra. Entonces, si Dios es el que escoge, ¿quiénes son salvos? Los que Él escogió. Y entonces Cristo murió por los elegidos, ¿correcto? Entonces, primero, no podemos hacer nada, luego tiene que ser Dios quien nos elija, ¿cierto? Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, escogió a los que van a ser salvos. Y cuando Cristo muere para salvar ¿a quiénes? Pues a los que Dios eligió, porque los que no eligió, no los eligió. Y los arminianos creemos que el Señor, que Jesucristo derramó su sangre para todas las personas, para todos. Que unos lo acepten o no lo acepten, es cuestión de ellos, pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida. Eso creemos nosotros. Pero lo de ellos tiene también coherencia, como lo estaremos viendo, tiene argumentación. También creen que la persona, una vez es elegida por el Señor, Cristo derramó su sangre por Él, esa persona no va a apartarse, ya fue marcado. Y cuando le decimos, pero fulano no se apartó, dice, no, era que no estaba realmente salvo. ¿Sí me entiendes? Es la argumentación de ellos, como te digo, válida también, que la persona no puede rechazar la misericordia de Dios. Nosotros creemos que sí, que en ocasiones desafortunadamente la persona puede y lo hace, y rechaza la misericordia de Dios. Lo último es la perseverancia de los santos. Eso hoy día usted lo ha oído como salvos siempre salvos. Y en esa degeneración, en esa dilución de los conceptos, un tipo como José Luis de Jesús Miranda, ¿te acuerdas? Que decía ser Dios y la reencarnación de Cristo y todo, para demostrar que nadie podía perder la salvación, haga lo que haga, invitó a sus seguidores a marcarse el 666 en un tatuaje, para demostrar que aún así no perderían la salvación. ¿Y cómo lo ha demostrado? Si toca esperar hasta el juicio para saber si sí o si no, ¿cierto? Pero ello enseña que como la obra es de Dios y Dios lo hace todo perfecto, escucha. Entonces la persona una vez es salva, Cristo murió y lo limpió de sus pecados pasados, presentes y futuros.
Es para siempre, la salvación no es algo que se pueda perder. Nosotros creemos, los arminianos creemos que sí. Pero usted no hizo nada, es algo que Dios le da, ¿cómo va a perder si es algo que Dios le dio? No me conoce, hay muchas cosas que me han dado y se me han perdido. Pero porque es arminiano, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Para ponerlo un poquito más sencillo, el énfasis del calvinismo es en la soberanía de Dios. Y no está mal hacer el énfasis, o sea, todo depende de Dios. Dios elige quienes se salvan, derramó su sangre para salvar a esos. Cuando los escoge, ellos no pueden rechazar eso. Y una vez los escogió, jamás se pierde. ¿Está claro? Pues hasta me gustaría, o sea, hasta es agradable esto. Nosotros, los arminianos, hacemos el énfasis en el libre albedrío de la persona, en que desde el principio Dios puso un árbol para sí, uno para no, y Josué dijo, pongo delante suyo la vida o la muerte, y Jesús dijo, a los que me recibieron y a los que lo rechazaron. O sea, creemos que Dios en todo, y alguien dice, pero espérese, y tienen razón en eso, si el hombre tiene parte de la decisión, eso atenta contra la soberanía absoluta de Dios, ¿cierto? Porque el hombre tiene entonces libertad de decisión, entonces Dios no sería absolutamente soberano. A lo que los arminianos decimos, si Dios no puede concederle al hombre la libertad de decidir, entonces es que no es soberano, porque hay algo que no puede hacer. No puede darle al hombre el espacio de decidir. Y ahí estamos. Y argumentamos el uno con el otro y nunca nos ponemos de acuerdo. Y discusiones, estoy hablándole del siglo XVI, discusiones del siglo XVI en los teólogos más eruditos que saben hebreo, griego, arameo, jerigonzo, trabalenguas, saben de todo. Y ya parecemos que seguro la vamos a resolver entre dos motociclistas comiendo hamburguesa un lunes. Convencidos de que vamos a acabar el conflicto. En una iglesita de 15 personas, en un barrio donde no hay ni cómo llegar. Allá se va a resolver el conflicto de 5 o 6 siglos entre dos personas que... ¿Cómo va con el griego? El español y eso a medias y con mala ortografía, y sí pretendo resolver un problema universal de muchos siglos. Entonces hay que ser un poquitico humilde en eso, porque cada uno tiene sus argumentos. Mira que sí. Hoy día, la mayoría de los calvinistas y alminianistas somos calvinistas y alminianistas de 2 puntos. Hay como 2 puntos que son los que más se discuten hoy día. El tema de la predestinación, ¿cierto? Que como el calvinismo está enfocado en la soberanía de Dios, si yo hago énfasis en la soberanía de Dios, entonces todo lo que pasa tiene que ser porque Dios lo decidió. Si no, no sería soberano, dicen ellos. Si no, no sería soberano. Y a eso nosotros le respondemos con el libre albedrío, que en su soberanía Dios tiene tanta libertad de hacer tanto que quiso generar un espacio de decisión. ¿Por qué? Porque es soberano y puede hacer lo que quiera. Bueno, irreconciliable, ¿cierto? Creemos en el libre albedrío. Ellos creen que la salvación no se pierde, que una vez fuiste escogido por Dios, no puedes rechazar la invitación, y una vez aceptas la invitación porque fuiste escogido, la salvación, hagas lo que hagas, no se pierde la salvación. Los arminianos creemos que sí se pierde. Bueno, nos ilustró mucho, el profe Milton nos ha enseñado tantas cosas lindas, y una de las cosas que últimamente nos enseñó es que el término perder la salvación es incorrecto, porque uno no puede perder lo que no tiene. Y la salvación no la tenemos, entonces ¿cómo va a perder algo que todavía no tengo? Pero entonces uno puede decirlo de otra manera, caer de la gracia, apartarse del camino, retroceder de la fe. No es una discusión semántica sobre el término perder, ¿sí me entiendes? Miren una de las cosas que dicen sobre la predestinación los calvinistas, y aquí si alguno dice, no, esta está como mejor, al final le podemos ayudar con direcciones no, en serio, de iglesias donde se inclinan por eso, para que haya coherencia, ¿cierto? Para que haya coherencia. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No tiene sentido, no tiene de verdad sentido. Romanos 8, mire que ellos tienen argumentos válidos, están basados en la Biblia. Una cosa es discutir con aquellos que están basados en el libro de Mormón, ¿cierto? Que en el Corán, ¿cierto? Que en el libro gordo de Petete, que en el diccionario de la Rus. Eso es otra cosa, ¿cierto? Pero en la Biblia están basados en la Escritura. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos y no a otros, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está. Y después lee usted Efesios 1:11 y dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Él es todo soberano, la soberanía es de Dios, y por eso Él predestinó y escogió. Ahí dice. Y en Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, la soberanía de Dios es tal que Él se reserva el derecho de decir a quién es Él y los escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahí está. O sea, ¿usted cree que estamos hablando con gente que sería tan fácil de argumentar? Si no tuvieran en qué basarse la escritura, pues como le digo, ya la discusión hubiera pasado. Y si leemos Juan 15:16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, dijo Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Está complicada la cosa, ¿cierto? Ahora, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios. No es la presencia, presciencia, el conocimiento previo. Aquí hay algunos que tratan como de, encontramos el punto donde podemos reconciliarnos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sea multiplicadas. Ese es un saludo. Dice, elegidos según la presciencia. Mire como me parece hasta muy inteligente, que no estoy de acuerdo, pero muy inteligente, ¿cierto? Dice, fuimos elegidos según la presciencia. O sea, el Señor sabía quiénes iban a aceptar su llamado y a esos los llamó elegidos, porque Él tenía el previo conocimiento de quiénes. Entonces esos son los que llama elegidos. Entonces casi que reconcilian las dos cosas, ¿cierto? Porque como Él sabía que se iba a aceptar, pues esos fueron los elegidos. Y eso hay, cuando es así como con la eternidad y todo, uno se enreda, por lo menos yo me enredo bastante. Pero bueno, mira, escúchame, ya donde están ahorita aquí, calvinistas la mayoría, yo los veo todos con una cara de calvinistas impresionante. Pero no es que también los arminianos también estamos basados en eso de que no en la semántica, no si la salvación se pierde, no se pierde porque no la tenemos. Sí, semántica, hablando de palabras, de los términos, sí, correcto, no es el término correcto, pero ¿se puede caer de la gracia? ¿Se puede retroceder de la fe? ¿Se puede uno apartar del camino o no se puede apartar del camino? ¿Cierto? Entonces venimos también los argumentos que tenemos nosotros. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No que no tenemos que hacer nada nosotros. Dios hace todo. Y ahí le dice Pablo a Filipenses, no, ocúpese en la salvación. Mateo 24, Jesucristo mismo dijo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán, incluso por esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, incluso por esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, incluso por estas discusiones. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que el que no persevera, mírenlos, allá hay varios arminianos ya. En Mateo 10:22 Cristo repite eso y dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es que salvo siempre salvo, la salvación es un camino y es una meta a la que yo quiero llegar. Y por eso claramente nos explicaban que como palabra no se puede decir, no se puede perder porque es algo que estoy tratando de lograr. Inclusive 1 Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas.
De nuestra fe. El objetivo de nuestra fe. ¿Para qué es que creemos? ¿Por qué estamos caminando este camino de la fe? Anhelamos que nuestras almas sean salvas. También en Santiago 5, 19, mire lo que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Bueno, no hablemos de perder la salvación, hablemos de extraviarse de la verdad. ¿Se puede extraviar de la verdad? Claro que sí. Y alguno lo hace volver. Después de desviarse, uno se puede regresar también. Bueno, también. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma. El que lo hizo volver. ¿Por qué? Entonces no estaba elegido y predestinado. No. Salvará de muerte y cubrirá multitud de pecados. Hebreos 2 dice algo muy precioso. Escuche la claridad con que Hebreos 2 lo dice, y hemos estado muy enriquecidos con estas explicaciones que nos han ayudado a entender muchas cosas. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces no hablemos de perder la salvación, pero hablemos de deslizarse. O sea, ¿sí puede pasar? Sí. Mire, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No hablemos de perder la salvación, pero sí de transgredir y desobedecer. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron. Si toda transgresión es precisamente eso, salirse del camino, retroceder. Si apartarse del camino recibe la justa retribución, ¿qué vamos a alegar nosotros si descuidamos qué? Una salvación tan grande. Y termina Hebreos 10 todavía más claro diciendo: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia para hacer lo que debemos hacer, para obtener un resultado. Escuche. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Qué pasa si uno retrocede? No digamos perder la salvación, digamos retroceder. Se pierde, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Óigame, entonces ya recuperamos otro poco de arminianos hoy. Ya hay más cuadrangulares otra vez aquí en esta reunión. Pero finalmente, ¿tú crees que, como le digo, dos motociclistas comiendo hamburguesa vamos a resolver el tema del calvinismo, arminianismo? Una persona que tiene problemas con el español va a definir todo lo que está escrito en hebreo, griego y arameo. Personas que con dificultad pasaban los exámenes de matemáticas en tercero primaria, vamos a resolver esto. Y no, tal vez eso seguirá habiendo, no seguirá siendo el conflicto de las naciones. Me parece que la respuesta real la tiene, como siempre, el sabio y psicólogo de la Escritura, Santiago. Santiago dice: no, la discusión no está en la teología. El problema no está en la teología. El problema ni siquiera está en la interpretación del texto. El problema está en otro lado. Y Santiago es muy directo. Santiago, me parece hermoso lo que Santiago habla. Me fascina Santiago. Y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De vuestros conceptos? No. De vuestras pasiones. ¿Cuál fue la razón del primer conflicto? Una razón teológica. ¿Cuál fue la razón de la agresión? Una envidia en el corazón de la persona. No era ni siquiera la teología. Era la envidia que surgió escudándose en eso. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y luego el versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. O sea, hay algo mejor. Hay algo que tiene más sentido, que está luchando. Santiago lo dice así, Santiago es tremendo. Santiago dice: mire, esa discusión de este gran teólogo arminiano contra este gran teólogo calvinista, la discusión real es porque se creen grandes teólogos. Esa es la verdadera razón. Porque yo quiero tener la razón, prefiero ganar un debate, así se pierde un alma.
Prefiero ganar un debate y perder un amigo. Pero tuve la razón. Si usted mira a Caín, fue una persona con muchos vacíos de aceptación. Todo empieza como empieza la mayoría de problemas en los humanos, vacíos de aceptación. Usted no ha oído hablar de que el problema de no tener aceptación paterna, cómo genera a las personas violentas y agresivas por falta de aceptación paterna. Él sintió que Dios no lo aceptó y el vacío de aceptación terminó manifestándose en un conflicto teológico por la forma de adoración, pero que simplemente exacerbó y sacó a flote las torceduras emocionales que había en su corazón. A veces yo veo esas discusiones teológicas y me veo uno con otro, y sabes que yo veo una guerra ni siquiera de argumentos, yo veo una guerra de egos, discutiendo una cosa y otra cosa y sintiéndose superiores ahora. No, pero es que son celosos de la fe. Escúchame, los celosos de la fe eran los fariseos y los escribas y los saduceos en tiempo de Jesús, tan celosos que tuvieron celo de que Jesús no se ajustaba a la interpretación que cada uno tenía. ¿Y Jesús tomó un bando u otro? No. ¿Y la discusión de ellos se acabó? No. Y el celo realmente ni siquiera de ellos era por la fe, era por quién tenía el control del Sanedrín y quién andaba y quién tenía mayor dominio. Esa es la verdadera pelea y Jesús les estaba quitando el control. Y entonces por eso dice, hay una gracia mejor. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Perdóname. Ay, Señor Santi, se la sabe todas. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Cuál es el verdadero conflicto? ¿Entre calvinistas y arminianos? ¿Entre premilenialistas y posmilenialistas? ¿Entre mesiánicos y evangélicos? El conflicto es entre soberbios y humildes, punto. Es todo el conflicto. El orgullo de que yo sé más que usted, de que yo tengo más que usted, de que lo convencí, lo gané. Yo he visto gente discutir sobre temas religiosos y jamás he visto una persona que cuando pierde una discusión diga, tiene razón, recibo a Cristo Jesús. Porque usted por mucha Biblia que sepa no sabe más que el apóstol Pablo. Y cuando Pablo argumentó con Agripa, ¿alguno aquí puede ser más conocedor de la Biblia que el apóstol Pablo, que escribió la mitad? Y Agripa dijo, Pablo, me faltó el centavito para el peso, hermano, por poco. Pero un motociclista con una hamburguesa sí va a ser capaz de resolver lo que Pablo no fue capaz de resolver. Es una guerra de egos. Nunca será suficiente. Y entonces hay una gracia mayor que esa. ¿Y cuál es? Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Espérate. Yo no sé si seguiría, si soy arminiano por seguir a Jacobo Arminio, un tipo que simplemente cogió académicamente y se puso a argumentar en contra de lo que sus maestros le enseñaron. No sé si estaría muy feliz de seguir a Calvino después de que sé que echó a otros hermanos en la cárcel y torturó y persiguió a otros y se volvió casi una persona, casi un inquisidor también, cuando el calvinismo persiguió a los otros. Yo voy a la segura. Por encima del calvinismo y el arminianismo, el cristianismo. Tal vez no es la doctrina. ¿Recuerda de lo de los chicos que iban a llevar hablando? Tal vez no es la doctrina, tal vez es la actitud. Hemos llegado al punto de la decisión más ñera que usted puede imaginar. Esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿Cuál actitud? La de Cristo. Filipenses 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, o sea, procurando tener unanimidad hasta en lo que sentimos, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, procurar ser parte de integrarme, llevar. ¿De qué estar hablando para llevar la contraria? No, espérate, yo hago parte ahí, voy a buscar qué nos une y no qué nos separa. Y luego dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, deje esa peleadera simplemente para sentirse superior. Eso significa, nada hacer por contienda es pelea, vanagloria es orgullo. Deje de estar discutiendo simplemente para alimentar su ego. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo.
Yo les he dicho 1000 veces, si yo digo una cosa y otra persona dice lo contrario a mí, ¿quién tiene la razón? ¿Quién le he dicho que quién tiene la razón? El otro tiene la razón, porque mi opinión humilde generalmente es equivocada. Ya, él sabe más que yo. Él tiene mejor vida que yo. Si una persona dice contrario a lo que yo estoy diciendo, desde ya les recuerdo, él tiene la razón. Vaya a la iglesia de él. ¿Sí o no? Él tiene la razón. Pues vaya, andarando juntos si no estuvieran de acuerdo. Vamos a quedar simplemente dañando todo esto que es la actitud de Cristo, teniendo diferencia de sentires, que no haya unanimidad, que no estemos sintiendo lo mismo, estando contendiendo por orgullo. Me voy a quedar siendo una piedra en el zapato. Alguien me dijo alguna vez un clavo hincado, una persona dañando la actitud de Cristo. No. Lo que hay que cuidar es el sentir que hubo también en Cristo Jesús, estimando a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No qué quiero yo, sino qué le conviene a mis hermanos. Y ahí es que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, el apóstol Pablo le escribe una carta pastoral a Tito, uno de los pastores que él encargó ahí en Asia para que se encargara de las iglesias. Él escribe una carta pastoral que es como una orden para nosotros los pastores, porque Tito era un pastor. Y le escribe el apóstol Pablo dándole una claridad tan práctica. Me fascina el pragmatismo de esta carta. Dice Tito 3:8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dijo a Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, subrayen esa palabra, ocuparse en buenas obras. Ocuparse. ¿Sabes quién necesita un filósofo para filosofar? Vino, trago, cigarrillos, tinto o marihuana para filosofar, pero sobre todo tiempo libre. Tiempo libre. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, o sea, que estén ocupados en cosas útiles. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Mantenga a la gente ocupada en cosas útiles que aporten. Gracias, apóstol Pablo. Qué consejo tan maravilloso. Y entonces, si yo voy a mirar qué conviene, voy a serles muy franco, voy a exponerles mi posición. Permítanmelo, ¿cierto? Por un lado está la predestinación y que el salvo siempre es salvo, dicen los calvinistas. Por otro lado, el libre albedrío y que la salvación se pierde o que la gracia se puede caer o lo que quieras, como decimos los arminianos. Yo pienso en lo pragmático, como Pablo le dijo a Tito. ¿Qué conviene? ¿Qué le hará bien? A una persona, ¿qué le conviene más entender y creer? A mis alumnos y compañeros, ¿qué me gustaría más que creyeran? Porque es que yo le digo una cosa, al que es juicioso, no le afecta. El que es juicioso le dicen que la salvación es para siempre y ¿qué va a hacer él? O sea, el que es juicioso. El que es juicioso le dice, usted no pierde la salvación, haga lo que haga, a un juicioso. ¿Qué va a hacer ese juicioso? Qué bueno que la salvación no se pierde, voy a seguir portándome bien. Pero a mí, que no soy juicioso, me dicen que haga lo que haga, no pierdo la salvación. Ay, Jesús, creo. Mira, cuando surgió en la academia, en los colegios, la promoción automática, que el que pasaba el año era el calendario. O sea, diciembre y en enero todos pasaron el año, al otro año. Cuando el que pasaba el año era el calendario, los alumnos juiciosos, ¿les afectó en algo? ¿La promoción automática les afectó en algo? No. A los no juiciosos que les dijeron que pasaban el año sin hacer, ¿les hizo bien? ¿Sabes que encontraron chicos en Estados Unidos, bachilleres, que no sabían leer y escribir? Estuvieron los 11 o 12 años yendo a clase a hacerle bullying a los demás y tomando el pelo, y se cumplieron los 12 años y ya, se graduaron, no saben leer y escribir. ¿Qué les hizo daño? La promoción automática. A los juiciosos
Yo creo que si yo sería calvinista si tuviera otra iglesia. Es una iglesia de juiciosos. Uy, saber que la salvación no se pierde, uno haga lo que haga. ¡Ay, qué belleza! Todos juiciosos. Con sus mercecitos y yo. Nos hace bien ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No quedará así una expectación terrible de censura y de castigo. Es bueno. Pensando en qué. Entonces, pensando en qué le hace bien a la gente, me alegro de ser arminiano. Pensando que nos hace bien saber que hay que cuidar eso tan precioso, que costó la sangre de Cristo. Y la Biblia dice, el que pisoteare la sangre de Cristo, ¿qué le queda? Ahora, me alegra también ser arminiano porque cuando pienso en mí y en las personas, y hay una perspectiva que dice que usted no fue quien decidió, que usted lo que hizo no fue culpa suya. Alguien me dijo, le estaba aconsejando en una crisis de hogar, y me dijo, pastor, pero si ya Dios determinó que este matrimonio se acaba, ¿para qué me pongo yo a luchar? ¿Cuántos dicen amén? ¿La culpa de quién es? De Dios. La culpa es de la vaca. Ese sistema, hay argumentos para los dos. Conviene desempoderar tanto nuestras responsabilidades, decir, pero si Dios lo quiso, ¿qué culpa? Pastor, yo no fui, pero parece que Dios no quiso que fuera. Yo le pregunto, señores, ¿será que voy a la iglesia? No. Pues ahí dijo que no debe congregarse, ¿qué más quiere? No, es Dios el que decide. Yo me meto ahí a jacuzzi con la amiga y que sea lo que Dios quiera. Sí, pero digo, si fuera otra iglesia tal vez, pero es que, ay Dios mío, me conozco a mí también y sé que es bueno empoderarnos y hacernos responsables de lo que decidimos. Entre otras cosas, porque Dios es un juez justo. ¿Y cómo va a ser un juez justo un juicio donde te va a castigar por lo que hiciste cuando el que decidió que lo hiciera fue Él? ¿Cómo va a ser justo un juicio donde cada uno dará cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de todo lo que hicimos en el cuerpo, no en el cuerpo sea bueno o sea malo. ¿Y cómo voy a ser castigado por lo que hice cuando yo no fui el que decidí hacer eso? Si Dios fue el que, yo era una marioneta, Él fue la mano que me movió, yo ¿por qué voy a ser castigado? A ver, en resumen, ¿cuál fue la opción que tomó su pastor? ¿La teología calvinista o la teología arminiana? Usted no es que él es ingeniero. Entonces él se fue por lo que más funciona. Ambos tienen argumentos y se fue por lo que más funciona. Y no quiero caer. Y yo quiero dejar esto aquí porque estoy a punto de meterme de pronto en temas que si no hacemos esta premisa, mejor no los tocamos. Si cada cosa, yo quiero que estemos enterados de las diferentes posturas que hay con un montón de teorías, algunas ya relacionadas con conspiranoicas y todas las cosas, y quiero poderlas decir y decir, unos dicen esto, otros dicen esto, y que no, al otro día ya se fueron la mitad y la otra mitad se desanimó y la otra se apartaron y es, no, espérate, que podamos entender que hay esos conflictos. ¿Cómo lo resolvemos nosotros? El sentir de Cristo. Ni arminiano, ni calvinista, cristiano. El sentir de Cristo, ese es mi norte, ese es mi procedimiento. ¿Por qué? Le cuento que tal vez, así como al comienzo, en los últimos tiempos, el primer conflicto que hubo fue un conflicto entre hermanos. Lo estudiamos otro día si quieren, pero ¿no será que el último conflicto de los tiempos es un conflicto entre dos naciones que tienen un origen parecido? Que inclusive el que nació primero pero fue rechazado por Dios, por ejemplo Ismael, va a tener permiso para destruir inclusive al menor, por ejemplo, Jacob, o Isaac, que después de quien vino Jacob. Y el conflicto será una religión de dragón que había desaparecido, quedó herida de muerte, pero volvió a resurgir. Y en ese momento es la de mayor crecimiento en el mundo.
Y el hermano rechazado va a darle le va a dar permiso de perseguir a aquellos que presentaron un cordero como sacrificio, los judíos que tienen eso como dentro de su religión, y los que creemos en el Cordero de Dios, perseguidos por aquel que, bueno, no, otro día lo revisamos. Pero creo que la guerra final tendrá como pretexto la fe, como motivación real la sed de poder y el orgullo y el odio entre unos y otros. Y no quiero jugar a eso. Yo quiero tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque la verdad, en todo pleito entre hermanos, es mejor ser el muerto. Padre que estás en el cielo, gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, por tu bondad, por la forma en que nos edificas y nos enseñas. Ay, Padre mío, Señor amado, muchas veces he sido invitado a debates, a programas en radio y a veces en televisión, en este y en otros países, y he querido ser conducido a tomar una parte en una u otra cosa. Yo quiero reflejar a Cristo en mi manera de ser. Quiero reflejar a Cristo. Quiero mostrar a ese que no pensó en lo suyo propio, sino se preocupó por lo del otro. ¿Qué le hace bien a la otra persona? ¿Qué le hace bien? ¿Qué le hace bien? Incluso a veces me he preguntado si yo logro convencer a esa ancianita de 400 años en el campo que está haciendo su oracioncita, el Padre Nuestro todas las noches, y logro enseñarle que eso de repetir, que le quito la fe que tiene, y entonces ahora no tiene ninguna fe y no es capaz de recibir la nueva. Gané una discusión y no sé si perdí un alma. El sentir de Cristo Jesús no es ese. El sentir de Cristo Jesús es estimar a los demás como superiores a sí mismo y nada hacer por contienda y por vanagloria. Preocuparnos por lo de los demás y no solo por lo mío. Buscar no solamente lo que a mí me conviene, sino lo que le haría bien a las otras personas. Y finalmente enfocarme en adorarte solamente a ti, Señor. Tú eres lo que yo quiero seguir. Tú eres mi todo, Señor. En Cristo está todo lo que yo quiero y todo lo que necesito. Tú eres mi luz. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor y es a ti a quien quiero seguir. Ponte de un momento y díselo con palabras tuyas. Dile, Señor Jesucristo, tu actitud, Señor, esa es la que yo quiero tener. Esa es la que yo quiero tener. No simplemente llenar mi mente de conocimiento para debatir, para argumentar, para ganarle al otro. Para que nuestra congregación sea superior a la otra o mejor que la otra y nuestra denominación le gane a la otra. Está creándose el ambiente para la batalla final entre hermanos por temas teológicos que finalmente se perseguirán a muerte. Y yo como Cristo prefiero que en todo pleito entre hermanos ser el muerto. Ese que entregó su vida. Señor, tú eres mi Rey. Es a ti a quien sigo. Tú eres mi todo. Tú eres mi luz. Es a ti a quien yo quiero seguir, Jesús. Es a ti a quien yo quiero seguir. Es a ti a quien yo quiero agradar. Y quiero hacer una pregunta para tomar una decisión. Les hará daño si nos metemos a analizar conflictos bien delicados que hay y bien curiosos que hay en la actualidad. ¿Y eso no va a confundir a ninguno? ¿Vamos a analizar las posiciones para asumir otra posición? ¿O vamos a seguir avanzando con la actitud de Jesús? Y si tengo la actitud de Jesús, me puedo informar de que unos están diciendo una cosa, de que otros están diciendo otra, en qué se basan los que dicen esto, en qué se basan los que dicen aquello, sin que eso me reviente la cabeza. Si esa premisa se da, pues vamos a poner más calientes los miércoles calientes. Vamos a ponernos pesados y vamos a meternos en temas que si acaso lo discuten en niveles de altos conocedores, que no se le debe dar a neófitos porque los puede confundir. No, conozco la postura de uno y la postura del otro y la actitud mía. Es que no me desvío de un lado a otro porque mi actitud es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es mi sentir. Nada hacer por contienda y vanagloria, estimando a los demás como superiores a mí, preocupándome no solamente por lo que a mí me conviene, sino lo que edificará y ayudará más a los otros.
Cuando sé que ese es el camino que puedo tomar, podemos tener una información interesante. A mí me agrada cuando las personas reciben de parte de su congregación y de su profesor y de su pastor la orientación, y hay esto, y salen informados, y cuando vienen y les muestran algo, ¡wow!, no quedan confundidos y descrestados, sino, sí, ya nos explicaron eso también. Y estoy tomando la actitud de Cristo. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.